Cuarto y quinto mandamiento de la ley de Dios nos dice en primer lugar que nos acordemos del día de reposo para santificarlo, que 6 días tenemos para trabajar, para hacer toda nuestra obra, pero el séptimo día debemos descansar. Es un día especial para el Señor. No debemos seguir con nuestros trabajos como cualquier otro día, sino tenemos que dedicar un tiempo especial para el Señor, y así Dios también nos va a bendecir. Y el quinto mandamiento nos habla evidentemente de honrar a nuestro padre y nuestra madre, que es el primer mandamiento con promesa, como dice Pablo, para que nos vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Estos dos mandamientos son muy importantes, como pasa con el resto de los mandamientos, pero el primero de ellos es que debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos. Por eso dice, hay un día para descansar, hay un día para el Señor, y un día no solamente para el Señor, sino también para nosotros. Necesitamos hacer un alto, necesitamos parar, necesitamos dejar de producir, dejar de preocuparnos y angustiarnos por ese día y buscar a Dios. Por supuesto que el descanso es algo imprescindible, algo necesario. Nadie está diciendo que no lo sea. De hecho, cuando descansamos, después producimos más, después estamos mejor. Pero el propósito del día de reposo no era solamente un descanso necesario para el cuerpo, para todos, incluso para los animales de carga, etcétera, que se usaban, sino también para buscar a Dios, para agradecer a Dios, para servir a Dios, para tener comunión con Él, para servir y ayudar a otros, pasar tiempo con la familia y dedicarnos a todo aquello que trae fruto para la gloria de Dios. Y es por esto que en ese día es cuando nosotros nos reunimos como iglesia. Es verdad que hay algunas personas que tienen empleos que les exige en ese día tener que trabajar, médicos y otro tipo de personal que tiene que atender otros servicios. Pero la gran mayoría de nosotros quizá podemos tener ese día para Dios, un día para Dios, un día para nosotros mismos, un día para los demás. Es una gran bendición que Dios ha dado a este mundo. Y qué pena cuando los cristianos, en vez de dedicarnos en el día suyo, en el día de Dios, en el día de descanso, para buscar al Señor, escuchar su palabra, servir a otros, tener comunión con otros, los dedicamos a nuestro propio egoísmo, es decir, a nuestro ocio particular, a producir más de otras cosas y olvidarnos de Dios y no hacer caso de Dios. Eso es algo que realmente nos hace daño. Nos hace daño a nosotros mismos, además de que es un pecado, porque estamos usando el tiempo de Dios para lo que no es. Imagínate por un momento que tienes un trabajo y que el jefe te paga por hacer determinado trabajo. Si tú no lo haces, ¿qué estás haciendo? Sencillamente estás robando, ¿no te parece? Si en vez de estar en tu trabajo, pues estás mirando por internet información, o estás tomando café en el bar, o estás haciendo otra cosa, entonces lo que estás haciendo literalmente es robando a tu jefe, robando el tiempo que él te ha dado para que él te ha mandado para hacer un trabajo concreto. Dios nos ha dado un tiempo para Él, específicamente para Él. Toda nuestra vida es para Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. En todo le podemos servir a Dios, pero hay un tiempo especial para venir a darle gracias a Dios, para escucharle, para acercarnos a Él, para pensar en Él y, por supuesto, con nuestro prójimo. Pero cuando ese tiempo no lo usamos específicamente para lo que Dios nos ha dado, le estamos robando. Estamos robándole a Él, a Dios, la gloria que Él merece. Y estamos, por lo tanto, haciendo algo que nos causa mal a nosotros, es un pecado contra Dios y priva también a otras personas de la bendición que puede ser nuestra presencia, nuestro ejemplo, nuestra ayuda, nuestro interés, nuestra comunicación. Eso sucede constantemente. Por supuesto, las personas que no conocen a Dios, que no confían en Él, los mandamientos de Dios le dan exactamente lo mismo, y por lo tanto los van a usar para sus propias obras egoístas o lo que mejor les parezca, y Dios está excluido de ese día. Y también están excluidos de ese día cualquier persona que pueda necesitar socorro en misericordia o ayuda o lo que sea. No se lo van a prestar. No van a prestar su dinero,
el dinero que Dios les da, porque Dios no es que nos da la salud, la vida y las fuerzas para el talento para hacer todas las cosas, no van a usar su dinero para obras de misericordia, para cosas, no, pero van a usar para sí mismos y sus propios caprichos y pasiones egoístas. Y este es el gran problema. Por eso la ley de Dios está ahí, para mostrarnos que nuestro pecado nos va a alcanzar, para mostrarnos que no saldremos ilesos del pecado, que el pecado nos va a destruir a nosotros mismos, rompe nuestra comunión con Dios, destruye también nuestra necesidad y nuestro mandato de ayudar a otros, de servir a otros, de pensar también en otros y no solamente en nosotros mismos y en los que a nosotros nos parecen bien, sino también en los demás. Y por si fuera poco, esto se demuestra aún más en el otro mandamiento, en el mandamiento que hemos mencionado antes: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Claro, es evidente que si honramos a Dios, también tenemos que honrar al prójimo. Y después, a partir de ese mandamiento, del mandamiento del padre y la madre, primero la familia y después todos los demás mandamientos tienen que ver, la segunda tabla de la ley, los otros 5 mandamientos a partir de honra a tu padre y a tu madre tienen que ver directamente con el prójimo, el no matar, no cometer adulterio, no levantar falso testimonio contra tu prójimo, no codiciar, etcétera. Entonces, esto ocurre porque si nuestra relación con Dios no está adecuada, no está bien, no vamos a tener ningún interés nada más que nosotros mismos. Por desgracia, ¿cuántos hijos hay que se olvidaron de sus padres? Los recluyeron en algún lugar para que no estorbasen, los apartaron para que no, simplemente los rechazaron y se olvidaron de ellos. ¿Cuántos hay? Y ahora lo hemos visto con todo este asunto de la pandemia, que han fallecido sin que nadie los haya reclamado para nada. Y el ayuntamiento se ha tenido que hacer, el gobierno se ha tenido que hacer, el Estado ha tenido que hacer cargo de muchas personas que realmente nadie se preocupó de ellos. Habiendo personas que podrían haberse preocupado, nadie lo hizo. Así, esto quiere decir que hay muchos padres que lo hacen mal con sus hijos, evidentemente. Pero aquí se refiere a los hijos que tenemos el deber de honrar a nuestro padre y nuestra madre hasta el final de sus días. Cuidar de ellos, preocuparnos de ellos, atenderles. El día que el Señor ha establecido para ellos especialmente es el día de reposo, pero si no puede ser ese día, puede ser cualquier otro, pero debemos hacerlo. Honra a tu padre y a tu madre, porque al hacer eso estamos mostrando que nuestro afecto natural funciona y que estamos dispuestos también a respetar al prójimo, como ocurre con los demás mandamientos que hemos mencionado anteriormente. La segunda tabla de la ley: amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la clave. Pero alguien que no tiene afecto natural, o sea, alguien que deshonra a su padre y a su madre, no va tampoco a respetar a su prójimo, ni está haciendo lo que Dios quiere. Por eso no saldrá tampoco indemne de eso. Hay algo que realmente es una verdad que es consoladora para los creyentes y aterradora para los que no lo son. Ninguna cosa que nosotros hacemos o dejamos de hacer pasa desapercibida. Todo está registrado en los libros de Dios y finalmente nosotros compareceremos delante de Él y de cada palabra debemos dar cuenta, de cada pensamiento, de cada obra, y no solamente de nuestras acciones, no solamente de lo que hemos hecho, sino lo que hemos dejado de hacer, porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso dice la palabra de Dios. Por lo tanto, honra a tu padre y a tu madre tiene que ver con protegerles. Jesús denunció la hipocresía de los fariseos que con la excusa de que primero está Dios y luego las personas, todo lo que yo pudiera ayudar a mis padres lo he ofrendado a Dios, el famoso Corbán que aparece en el Nuevo Testamento. Jesús le denunció la hipocresía de ellos, porque cuando él fue acusado de no respetar la tradición de los ancianos, esas tradiciones que no están en la Biblia, que se habían inventado ellos para santificarse y purificarse más y más, lavarse las manos, etcétera, todas estas cosas,
para mantener puro, digamos, su vida, ellos también estaban diciendo, bueno, no importa si tu padre y tu madre no están atendidos en lo que necesitan, tú dale el dinero a las ofrendas, también nos va a llegar a nosotros algo también, por supuesto, y todo estará bien. Pero dice el Señor que si no estamos honrando a nuestro padre y nuestra madre, esa ofrenda no es nada más que abominable ante los ojos de Dios. Así sucede. Muchas personas oran y cantan en las iglesias y deshonran a sus padres. Un día están en el culto y el resto de la semana están ignorando las necesidades de sus padres, sin cuidar de ellos debidamente. Por lo tanto, esas personas le hablan como a la pared, porque Dios desecha y detesta toda esa hipocresía. Y habla de que realmente el culto que Dios quiere y la adoración que Dios quiere tiene que ver también con el cuidado del prójimo. Y por ese motivo se dice aquí, acuérdate del día de reposo para santificarlo, aparte ese día para Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú ni nadie de tu familia, de los que están bajo tu cuidado, hazlo así para descansar. Y después inmediatamente dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Porque verás, ese mandamiento con promesa que da el Señor, que menciona Pablo en Efesios capítulo 6, hablando de los hijos, que obedezcan a sus padres, etc., ese mandamiento es para nuestro bien. Porque es como los otros mandamientos que he mencionado antes. Aquel que hace misericordia a millares de generaciones, a los que le aman y guardan sus mandamientos, ese mismo Dios celoso, fuerte, poderoso, ese mismo Dios que nos ha salvado, que no pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que nos redimió, que nos salvó, quiere bendecirnos. Y por eso quiere Él también que respetemos el orden que Él ha establecido. Por ese motivo, nosotros debemos ocuparnos de honrar a nuestro Padre y nuestra Madre. Jesús nos dio el ejemplo supremo de esto cuando Él en la cruz se preocupó de su madre y la encomendó, en este caso al discípulo amado, a Juan, diciendo, ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Era su deber como hijo primogénito honrar a su padre y a su madre. Suponemos que ya evidentemente no estaba su esposo José, y que el resto de los hermanos, a lo mejor los hermanos de Jesús, tenía varios, no estaban todavía en el camino de la fe, o Jesús prefería que fuese su discípulo especial Juan quien pudiese cuidar de su madre. No sabemos exactamente los motivos, solamente son suposiciones, pero sí tenemos algo bien claro. Jesús honró a su padre y a su madre hasta el final. Él respetó el día de reposo y lo honró como nadie, sanando a los enfermos, predicando el Evangelio, adorando a Dios, metiéndose, entrando hasta una sinagoga donde había todo tipo de gente hipócrita y malvada. Ahí estaba también nuestro Dios. Él, nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre en su sola persona, obedeció perfectamente la santa ley de Dios, para que nosotros, por medio de su justicia, fuésemos reconciliados con Dios, fuésemos perdonados, tuviésemos vida eterna, y ahora hemos recibido por parte de Él un ejemplo maravilloso de que nuestra vida será bendecida y fructífera si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, si nosotros, al igual que Jesús, seguimos sus pasos, porque, como Él dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ejemplos he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a orar a Dios, entonces, pidiendo su gracia para respetar las leyes que son para nuestra bendición. Señor, querido Dios, te pedimos que nos perdones en este día, porque tantas veces el día de reposo se ha convertido no en el día de reposo para ti, sino el día del egoísmo, el día de la avaricia, el día de la codicia, el día de la comodidad, el día de la ignorancia, el día del placer, pero el placer y de las pasiones pecaminosas, y no del placer verdadero, que es adorarte a ti, servir a los demás, honrar a nuestros padres. Perdónanos por ello, y también perdónanos por no respetar no solamente tu día y el descanso que debemos tener, no respetarnos a nosotros mismos, sino también incluso no honrar a nuestros padres. Ayúdanos a arrepentirnos y a mostrar, Señor, el arrepentimiento cambiando. Sabemos, Señor, que no somos salvos
por guardar tus mandamientos, pero sí somos salvos para guardar tus mandamientos, para servirte así, tal como tú nos has mandado para nuestro bien y sobre todo para tu gloria. Gracias porque Cristo sí obedeció perfectamente tu santa ley y ahora nosotros en Él estamos ya perdonados, justificados y libres para obedecer. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Nos encontramos el próximo día. Feliz día, un abrazo para todos.